Y como dijimos, el tema de la economía, la realidad argentina, que la verdad es bastante apremiante, sin lugar a dudas por efecto de la pandemia y también con otras problemáticas que traíamos desde antes que el COVID se diera a conocer. Recibimos en primer lugar a nuestro invitado, a Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora. Gabriel, gracias por sumarte con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Afortunadamente muy bien, y quien espero que esté muy bien también es nuestro querido amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, muy bien. Bueno, observando cómo está transitando estos días convulsionados en materia financiera, mirando atentamente cómo continúa la historia en el mercado cambiario y cómo está eso afectando a nuestra economía, ¿no? Lo de muy bien, esperemos que no sea una jactancia, ¿no? Un sustantivo de Borges y que sea simplemente una expresión de buenos deseos. Gabriel, preguntarte sobre esto, ¿no? Una economía que hace ruido, sigue crujiendo y bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Y muy preocupados porque ya las brechas cambiarias son tan altas que es difícil encontrar una solución satisfactoria para pensando en las iniciativas que pueda tomar el gobierno, ¿no? Ya ha pasado cierto umbral y ahora estamos realmente muy preocupados de que las cosas puedan deteriorarse más y que no le encuentren un poco la forma de encauzar las cosas sin importantes cambios, ¿no? Walter. Sí, Gabriel, pensando en estos cambios que se podrían llegar a aplicar, no sé si solamente en materia política monetaria serán suficientes como para resolver la situación actual. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que crees que se debería empezar a hacer para cambiar un poco este panorama? No, yo creo que hay que actuar en muchos niveles. En el nivel político general, eh, dando mensajes concretos de que hay un gobierno un poco más armónico en la coalición, o sea, con menos influencia del kirchnerismo y más influencia de lo que sería el peronismo moderado, porque se ha desbalanceado, por lo menos en la percepción de los mercados, se ha desbalanceado la coalición gobernante. Eso es un primer tema, una dimensión política que hace a la desconfianza generalizada que hoy vemos. El otro tema es institucional y tiene que ver con que el Ministerio de Economía tiene que tener otra fuerza, eh, está fragmentado y también hay pérdida de credibilidad en este momento también del propio ministro. Después están los temas propiamente económicos que tienen que ver igual con la orientación general del gobierno, que tiene que tener una orientación más claramente procapitalista y no, a veces hay iniciativas muy estatistas que asustan, entonces debería dar una dimensión política. Todo eso para ir generando condiciones de lo que podríamos llamar una suerte de shock de confianza. Luego están los temas específicos, fiscales, donde hay que mostrar un horizonte hacia el superávit fiscal que el gobierno no logra mostrar, cambiarios, que ya a esta altura del partido seguramente hay que producir devaluaciones importantes o ir directamente a una unificación cambiaria, y el gobierno no está preparado para eso, no está dando ninguna señal. Y subsidiariamente hay un tema después monetario que se acomoda mismo a la política cambiaria y la política fiscal, que no es tan relevante en ese sentido, porque si vamos más rápidamente a una situación de equilibrio fiscal, ya la emisión monetaria adicional dejaría de ser un problema. Pero bueno, hay que atacar por lo menos todos estos frentes simultáneamente y en forma fuerte y digamos, para ir logrando resultados. Estoy hablando de unificación cambiaria, significa ya a esta altura levantar todos los cepos, porque cuando la brecha es tan grande, incluso una pequeña devaluación por ahí no te resulta efectiva. Entonces tenés que pensar en una devaluación más grande y directamente unificar el mercado, dejarlo libre. Para eso tenés que hacer un montón de cosas, como inclusive conseguir dinero para intervenir en el mercado, nuevos préstamos externos que solo los podés hacer en un acuerdo con el Fondo Monetario. En fin, son muchas cosas que tenés que ir haciendo para las cosas que yo te comenté, ¿no? Ahora, Gabriel, te escuchaba, yo leía, te escuchaba, digamos, y notaba bueno, que hay un pedido
menos kirchnerismo, digamos, en la coalición gobernante, de retroceder la presencia del Estado y de tomar nuevos auxilios al Fondo Monetario. Pero también pensaba que eso no es lo que el electorado que llevó a Alberto presidente votó. Y entonces, Yo ¿quién no digo, dirige las sí, voluntades de un a país? ver, eso es muy relativo, porque claramente si Cristina se alió con Fernández es porque ella sola no podía. Entonces ella se alió, Y tuvo Fernández sin Cristina, pero Fernández sin Cristina tampoco podía. Mucho menos, me parece, ¿no? Fernández no era nadie, pero Fernández, digamos, los gobernadores peronistas, más Massa, más la CGT, más Alberto Fernández, aunque se unieron a la figura de Alberto Fernández, era una coalición donde el kirchnerismo era una parte, no era el todo. Y ahora es como que a veces pareciera que el kirchnerismo arrasa en el sentido de que se impone y el resto no. ¿En qué decisiones, Gabriel? ¿En qué Además decisiones? que, eh, bueno, yo voy desde los temas, yo digo, por lo menos en el imaginario colectivo, ha quedado, por ejemplo, la intromisión de Vicentín como un tema del kirchnerismo. Hubo ideas como, por ejemplo, dar las ayudas de ATP contra compra de acciones, que era una iniciativa de Fernanda Vallejos del kirchnerismo, que no llegó a buen puerto, por suerte, pero la iniciativa estaba. Toda la iniciativa de reforma judicial se considera que es para lograr beneficios para Cristina, etcétera, no se considera que es un tema que hace la premura de realmente de hacer esa reforma en este sentido, ¿no? Y después están, bueno, mismo las iniciativas a veces impositivas, controvertidas, como lo del impuesto a la riqueza, que también genera escozor porque se toma como muy exagerada. Hay gente que tiene que poder pagar el 8% de todo su patrimonio. En fin, y en la impronta, yo te diría, por ejemplo, incluso en la impronta económica cotidiana, sabido es que Martín Guzmán manejaba un presupuesto de déficit primario para el 2020 del 2% del PBI y que tuvo que ir a consultar al Instituto Patria y le dijeron que no, que tiene que ser 4,5%, y él salió y dijo que es 4,5%. Es como que hay muchas decisiones hasta importantes, pero que son del manejo de la política económica, que hay que consultar todo con el Instituto Patria, o sea, con Cristina o con Máximo. Entonces ahí hay una influencia exagerada. Entonces parece a veces la percepción de que Alberto Fernández fuera el jefe de gabinete de Cristina, que Guzmán es un asesor, no es un ministro de Economía, o sea, ahí se ha enturbiado la situación. Entonces, cuando estás en una crisis de confianza, y dado que el kirchnerismo genera temores, bueno, ahí tenés un problema para encarar, para que la gente vuelva a estar tranquila y no quiera comprar dólares, ¿no? Sí, subrayaba lo de imaginario colectivo, ¿no? Es difícil a veces también trazar un mapa político sobre algo tan intangible, porque eso nos llevaría a preguntar quién abona ese imaginario colectivo y nos quedaríamos hasta las 11 de la mañana. Walter. No, pues yo te digo, hacer consultas y encuestas y te vas a dar cuenta que es una preocupación tangible de empresarios y ahorristas cuando hay temores a lo que pueda pasar, o digamos, en general hay una idea hasta qué punto puede haber medidas de tipo confiscatoria, hasta qué punto se van a entrometer, es como hasta qué punto van a seguir aumentando impuestos. Y no es un tema de presencia del Estado, ojalá fuera un Estado presente, eficiente, pero hay una idea de que, por ejemplo, en el kirchnerismo hay una idea de que el motor de la economía es el Estado, y eso, viste, también está todo este tema de la propiedad privada, donde a veces se discute si tomar tierras es legal o no es legal, y, viste, estás hablando y después se toman predios privados en varias partes del país, y entonces es como diciendo, bueno, es un estado general de desconcierto de los derechos de propiedad, y eso a los que tienen algo de plata, aunque sea poca, le genera temor y le genera idea de resguardar sus ahorros o de querer resguardar sus empresas, etcétera. Eso genera, si no, no se puede entender por qué es tan alta la brecha, por qué puede ser tan alta la brecha, además que justamente lo hiciste en un contexto de mucha emisión monetaria, pero que mucha de esa emisión monetaria se vaya al dólar como refugio natural y te convalide cualquier brecha,
bueno, te da la idea de que hay una desconfianza muy importante. Y encima en la parte propiamente fiscal, el gobierno no muestra ninguna hoja de ruta. O sea, el gobierno no está mostrando hojas de ruta, no está mostrando planes, seguramente porque tiene dificultades hasta internas para consolidar esos planes, porque discuten cada cosa controversial dentro del propio gobierno. Y bueno, entonces estamos un poquito más a la deriva en ese sentido. Walter. Pensaba, Gabriel, en lo que señalabas y en la necesidad de ir ordenando algunas cuestiones para generar esa confianza. Se anunció, por lo menos se dejó trascender en los últimos días, que Martín Guzmán va a asumir un rol un poco más preponderante en el manejo de la política monetaria, algo que por lo menos no estaba ocurriendo en los papeles y que obviamente está en la atención de todos. ¿Puede llegar a ser esa decisión de empoderar al ministro, que es la figura con la cual el Fondo Monetario Internacional tiene su intercambio en esta etapa de negociación, una posibilidad de que las cosas empiecen a encarrilarse dependiendo de las medidas que tome? Y bueno, es una buena medida en términos de intentar coordinar las cosas, pero fíjate que al mismo tiempo que tomaban esa medida, hicieron todavía un supercepo más fuerte con las importaciones. Hoy hay más restricciones a las importaciones. En la desesperación por los dólares, toman medidas en sentido contrario, y son en sentido contrario no solo a lo que se necesitaría o lo que es bueno, es muy difícil de pensar que el Fondo Monetario te pueda aceptar en una negociación esta situación cambiaria y que vos atines solamente a resolverla con más restricciones y sin ninguna hoja de ruta de cómo vas a unificar el mercado, hacia dónde vas, cómo lo vas a hacer. Entonces, ya en esa parte cambiaria venimos mal y va más allá de una persona. Juan Guzmán tiene las mejores intenciones del mundo, pero está inserto en una situación que para mí lo supera y no me imagino qué iniciativas vaya a tomar que permitan revertir el cuadro de situación. Estamos ahí en una zona bastante, en lo sumo, cuando toma alguna buena noticia, si toman alguna buena medida, a veces dura un día, dura 2 días, 3 días, pero es como, no se nota qué, porque no tienen dólares por otra parte. Entonces, si van a esperar, ellos dicen, no, bueno, cuando vengan los dólares, vamos a levantar las restricciones. ¿Y de dónde surge que van a venir los dólares? Con esta brecha cambiaria, ¿cómo se le ocurre a Guzmán que van a venir los dólares? Claramente los exportadores van a tratar de diferir al máximo su liquidación de divisas, van a tratar de sobrefacturar si pueden, y los importadores van a intentar subfacturar los exportadores y los importadores sobrefacturar. Y aparte una brecha tan grande se presta a todo tipo de maniobras delictivas. Hoy una firma de las personas de aduana que te pueden hacer cambiar la vida porque te permiten o no te permiten importar. Bueno, sabemos que cuando hay brechas cambiarias tan altas, la corrupción arrecia también. Entonces va a ser muy difícil salir así nomás de esta situación, ¿no? Salir por lo menos sin devaluaciones, y el ministro ha dicho que no piensa devaluar. Es lógico que diga eso porque nadie va a anunciar una devaluación. Pero ¿con qué cara Martín Guzmán mañana dice, no, bueno, lo pensamos bien y ahora vamos a devaluar? Porque entonces también, cuando un ministro dice no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, y finalmente devalúan, bueno, ese ministro generalmente renuncia. Entonces, es difícil creer que Martín Guzmán vaya a tener tanto poder o vaya a tener esa necesaria coherencia, porque el problema lo trasciende a él. No es un problema ya meramente económico o que de política monetaria, que cambias una persona y ya está. Ya tenés que hacer muchas más cosas. Entre esas cosas, yo veo casi inevitable que tengan que devaluar, maxi devaluar. Y bueno, ahí estamos en una nueva problemática, ¿no? A veces cuando se habla tanto de los mercados, parece que fueran los que estuvieran en Argentina y después abajo hay un montón de gente que son los primeros que la pasan mal. Gabriel, gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Walter, no te vayas, ustedes tampoco. Hacemos un corte y seguimos con el programa.